el marco de la discusión de la reforma del impuesto a la renta, el Ejecutivo acogió la propuesta de senadores y diputados de la Democracia Cristiana de gravar a las personas a partir de los 4,5 millones de pesos en sus ingresos, ¿no? Y no desde los 3,2 millones pesos como se había planteado originalmente. El proyecto del gobierno sigue sin contar con los votos de la oposición. Vanessa Gajardo, muy buenos días. Hola, Vanessa. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Y lo decían, debido nuevamente a la falta de acuerdos, el gobierno vuelve a ceder. Uno de los puntos más empantanados, hay que decirlo, del denominado pacto fiscal del gobierno, tiene que ver con el alza de impuestos a la renta, específicamente para los sectores de mayores ingresos. La propuesta original del Ejecutivo que plantea gravar los impuestos personales, es decir, el impuesto global complementario y el impuesto único de segunda categoría, a partir de los 3,2 millones de pesos. Esa idea, sin embargo, en los meses de discusión prelegislativa, porque recordemos que este proyecto todavía no ingresa al Congreso, no ha tenido piso político. Eso sí, hasta ayer, que se comprometieron nuevos votos a favor. Con un protocolo de acuerdo, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, firmó una propuesta alternativa impulsada por parlamentarios, diputados y senadores de la Democracia Cristiana, a cambio de votos seguros, que propone enfocar el incremento de estos impuestos a los tramos de ingresos superiores a los 4,5 millones de pesos mensuales, lo que de acuerdo a la ADC no pasaría a llevar el bolsillo de la clase media chilena, que era el principal argumento que ellos tenían entonces para rechazar esta alza en la tasa impositiva. El ministro Marcel anunció que dicho proyecto debería ingresar la próxima semana al Congreso y valoró que se esté mostrando voluntad de avanzar. La Democracia Cristiana ha manifestado su apoyo a, en primer lugar, la pronta tramitación del proyecto sobre cumplimiento tributario, así como la orientación del pacto fiscal. En el fondo lo que esto refleja es cierto que vamos concordando y vamos confluyendo en temas que se van a ir viendo entonces reflejados en la propuesta que el Ejecutivo haga en materia de reforma de impuesto a la renta. En la DC, el diputado y miembro de la Comisión de Hacienda en la Cámara Baja, Eric Aedo, dijo que la rebaja del impuesto de primera categoría, que es otro de los puntos que aborda este proyecto, de un 27 a un 25% debería dejar satisfechos a la oposición, que ha argumentado que se necesita mayor inversión en el país. Y respecto particular a lo que estamos discutiendo, que es el impuesto personal, sostuvo que quienes ganamos más debemos hacer un esfuerzo. No pueden pagar los sectores medios, los sectores profesionales, pequeños emprendedores o emprendedoras, llevarse el peso de una reforma tributaria pagando más impuestos. Por eso le dijimos desde el principio no a ese tramo de 3,2 millones pesos. Estamos abiertos a un tramo superior de 4,5 millones, porque nos parece que quienes más ganan tenemos también que contribuir a este desarrollo del país para los programas sociales. En tanto, la diputada de Convergencia Social y además presidenta de la Comisión de Hacienda de la Cámara Baja, Gael Jomans, acusó a la derecha y a la extrema derecha, es decir, particularmente a Chile Vamos y el Partido Republicano, de un cierto proteccionismo, dice ella, de proteger a la élite chilena por su intención, algo que han manifestado tajantemente durante toda la discusión prelegislativa, es que van a rechazar el proyecto si este sigue contemplando un alza en la tasa impositiva, sea cual sea su umbral. Porque es avanzar hacia justicia tributaria, es decir, que las altas rentas en Chile paguen lo que les corresponde pagar para poder contribuir al país. Quienes se oponen son las voces de la derecha, que lamentablemente no quieren construir un acuerdo en esta materia, sino seguir protegiendo a los intereses de la élite. Como respuesta, la diputada de Renovación Nacional, Sofía Cid, y su par en la Comisión de Hacienda, el diputado republicano Agustín Romero, optaron por enumerar lo que calificaron como los excesivos gastos del gobierno. Lo volvemos a decir, no estamos disponibles para subir impuestos. Los énfasis deben estar en generar más crecimiento, empleo, combatir la informalidad y frenar las contrataciones del sector público. Pero para cambiar los autos al Poder Judicial, para contratar a pitutados, para entregarle plata a las fundaciones, ahí siempre hay plata. No, la relación hoy día cambió. Y a este escenario complejo también se suma, por supuesto, el destino de la presidencia de la Cámara de Diputados y Diputadas y un resultado que podría comprometer todavía más lo que tiene que ver con el final, ¿cierto?, de uno de los grandes proyectos del Ejecutivo, porque recordemos que también la reforma previsional atraviesa por un complejo momento en el Congreso. Además, entendiendo que ya se enfrenta a un Senado donde el oficialismo no logra ser en mayoría. Justamente esa inquietud la manifestó el parlamentario del PPD y presidente de la Comisión
Comisión de Hacienda en el Senado, Ricardo Lagos Weber. Creo que es una buena señal, porque lo que ha hecho el gobierno nuevamente es ir flexibilizando su propuesta inicial para ir generando los consensos necesarios. Ver a la oposición de derecha descartar de plano ese acuerdo creo que no ayuda en nada, y creo que tampoco honra a aquellos que hoy día, teniendo la mayoría en el Senado, tienen la principal responsabilidad de hacer avanzar en Chile políticas que generen mayor crecimiento. Y sobre este punto en particular, también lo comentábamos ayer, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, reconoció este fin de semana que se viene un escenario complejo, dice, para los proyectos o las reformas del gobierno en el Congreso, pero no así imposible, destacó el jefe de la cartera. Desde el oficialismo, sí, en conversación con Radio Bio Bio, han destacado que el principal argumento frente a este ambiente bastante tenso que se está viviendo en el Parlamento es que si la derecha logra finalmente convertirse en mayoría en el Congreso, tendrá en sus manos la responsabilidad de sacar estas grandes reformas adelante que la ciudadanía lleva décadas esperando, o bien, dicen, el peso de que esto no ocurra. Katy Tomás. A ver, algunas cosas sobre todo esto. Cuando se habla de carga tributaria, más allá de los porcentajes de quienes tienen que pagar, se habla muy poco de la modernización del Estado y cómo se gasta todo esto. Porque cuando se cobran impuestos, y es el impuesto a lo que alguien recibe, o sea, al trabajo, hay un tema ético, porque cuando se habla los que reciben más tienen que pagar más, es un concepto más bien ético, ¿no es cierto? La pregunta es si hay ética también en el gasto. Está lleno de programas del Estado que año a año han sido mal evaluados, año tras año. No es un año, sino muchos años, y sin embargo siguen igual. ¿Por qué? El tema de las fundaciones es simplemente una especie de punta del iceberg de cómo funciona el Estado y en sus gastos. ¿Por qué? ¿Por qué los funcionarios públicos hoy día son casi unos privilegiados de la sociedad chilena? ¿Por qué? Entonces, el gasto también tienen que verlo. ¿Por qué se contratan 100.000 funcionarios sin razón? Porque no se sabe dónde diablos están. ¿Por qué? Entonces, hay una ética, porque aquí lo que se plantean son argumentos más bien éticos, más que financieros. ¿Por qué? Porque el Fondo Monetario Internacional, ¿qué es lo que ha dicho? Perdón, la OCDE, ¿qué es lo que ha dicho? Que tiene que ampliarse a la base de las personas que pagan impuestos personales, ¿no es cierto? Y eso no se ha hecho por razones políticas, por un montón de razones. Bueno, si eso es así, es una decisión. La otra razón es por qué no se ve cuánto se gasta mal, que también yo creo que es un tema, y eso no tiene nada que ver con impuestos, más impuestos o no impuestos, sino que es la contraparte nomás del argumento que se da. Y en esta parte, Vanessa, me parece que hay, pero nada con respecto de este gobierno y de otros, porque el gobierno de Sebastián Piñera tampoco hizo nada al respecto, a lo mejor no tenía espacio, no tengo idea, pero no hay nada con respecto al gasto. ¿Se ha discutido algo de esto, no? De hecho, particularmente hay un capítulo del denominado pacto fiscal que se llama priorización del gasto público, y es principalmente uno de los argumentos que ha sostenido la oposición para rechazar en su conjunto lo que tiene que ver con la reforma tributaria, porque ninguno de estos proyectos, ninguno de estos puntos que están contemplados en este capítulo ha sido abordado ni prelegislativamente ni ha entrado por ninguna vía al Congreso. Y como decías tú, Tomás, basta simplemente con analizar, ¿cierto?, las cifras, las estadísticas que ha entregado los últimos trimestres el Instituto Nacional de Estadística respecto de lo que tiene que ver con el desempleo y cómo la tasa de ocupación o los ocupados, digamos, están principalmente concentrados en el sector público. Y es ahí entonces donde siguen saliendo las interrogantes de la ciudadanía, del Congreso, y es decir, ok, falta dinero, estamos hablando de subir los impuestos, estamos hablando de una mayor recaudación fiscal, pero ¿dónde está la autocrítica o el mirarse a sí mismo de parte del propio Estado, cierto? Ahora, llama la atención el que se diga que, bueno, evidentemente ayer hubo un acuerdo, ¿no?, del ministro con los parlamentarios de la Democracia Cristiana que lo apoyan en este gravamen para personas que ganan sobre 4,5 millones de pesos. Pero si mal no entiendo, esa era la propuesta original del proyecto que fue, parte de la propuesta original, ¿no?, del proyecto que fue rechazado en su idea de legislar el año pasado, ¿no? Y por lo tanto, quiero hacer dos preguntas. Uno, ¿de dónde viene la seguridad que ahora sí va a pasar si la vez anterior no pasó? Y dos, ¿cuándo se va a presentar finalmente el proyecto?
Particularmente el ministro Marcel lo sostuvo ayer porque habían bastantes interrogantes. La DC decía que este proyecto va a ingresar a fines de abril o inicios de mayo, pero el ministro Marcel lo ratificó ayer. Va a ser la próxima semana que debería entonces ingresar al Congreso y claro, como dices tú, Katy, la verdad es que en el ambiente político hay un ánimo que poco acuerdo en realidad a propósito de lo que pasó la semana pasada en el Senado, entonces hay cierto temor de parte del gobierno y es por eso que empieza a mostrar todas estas señales y a ceder en ciertos sentidos, pero la verdad, garantía de que esto pueda ser aprobado poco y nula a propósito del rechazo tajante de la oposición, que han dicho de todas las formas posibles que cualquiera sea la alza impositiva, ellos van a rechazar este proyecto. Muchas gracias. Gracias, Vanessa. Buenos días. Chao.